Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es La Mañana de Federico en Es Radio. Les vamos a acompañar como siempre hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 y cuarto aproximadamente, 10 y 10, 10 y cuarto. Ya saben ustedes, Isabel González con la Crónica Rosa y mucho más contenido en Es la Mañana. Nos es muy grato saber que están ustedes ahí escuchándonos desde su coche, desde su vivienda vacacional, desde su domicilio preparándose para ir a trabajar. En fin, desde donde sea menester, porque ya saben ustedes que ahora mismo la radio se escucha desde cualquier sitio, en cualquier punto y a distancias incluso de miles y miles y miles de kilómetros. De hecho, nosotros tenemos oyentes que nos escuchan desde otras latitudes. Estamos encantados de ello. Bueno, sepan que en este martes 4 de abril se esperan vientos fuertes en la costa de Galicia, en el Estrecho, en Granada, en Almería y en Canarias. Mucha precaución con el viento, sobre todo si van a estar cerca de la costa. En el resto de los cielos van a estar nubosos, alguna que otra precipitación débil, pero en el norte y sobre todo en Baleares quizá llueva con algo más de intensidad. Lo cierto es que estamos en una época del año, abril, que es un poco loco, ya saben ustedes, y donde todavía las temperaturas, sobre todo las nocturnas, son frías, y eso se nota también en el centro peninsular. En Madrid a esta hora 8 grados, aunque hoy la máxima será de 20, una jornada primaveral muy parecida a la que disfrutamos durante todo el día de ayer. La máxima de las máximas en otro punto maravilloso de nuestro país, de España, Badajoz, 27 grados, y la mínima en Teruel, el pelotón del Pasmo, encabezado por Teruel, 3 grados bajo cero. Asturias no arden, la queman, es el lema de la pancarta que ayer portaban frente a la sede del Gobierno regional 20 asociaciones ecologistas y de bomberos en Asturias, después de un fin de semana que ha sido atroz para el monte, para la comunidad autónoma. En los últimos días se han declarado en ella más de 100 incendios y ya se han quemado más de 15.000 hectáreas. Es curioso porque Asturias, Galicia y Cantabria son las regiones españolas que acumulan más incendios y son las tres comunidades caracterizadas por un clima pues oceánico, caracterizado precisamente por esas temperaturas más bajas y por esa lluvia abundante. Según los datos aportados por la Fiscalía de Medio Ambiente, el 80% de los incendios que se producen en nuestro país se producen porque están provocados por la mano del hombre, y las causas son diferentes. Van desde la imprudencia, en la mayoría de los casos, a la venganza por reyertas entre vecinos, tierras, a la propia el interés económico, el negocio. A pesar de ello, seguimos escuchando como un eco reverbera ese mantra que nos están inoculando poquito a poco, de la causa inexorable de todo, que es el cambio climático. Estamos saliendo del invierno y ya estamos sufriendo temperaturas propias del verano, incendios también propios del verano. La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente, y por eso creo que el negacionismo no cabe, y tampoco cabe el ser neutral ante aquellos que son negacionistas. Esto lo decía el presidente del Gobierno hace tan solo unos días, y es extraño, ¿verdad? Porque los ecologistas, que no los ecologetas, son los primeros que están reclamando que se cambie ya de teoría, por supuesto que no se dé pábulo a la justificación basada única y exclusivamente en el cambio climático, y que se cuide, se trabaje y sobre todo se trabaje en condiciones en los montes, como se hacía antaño, por ejemplo, haciendo una repoblación inteligente con especies autóctonas. El 80% de los incendios tienen como origen la generación de pastos, por lo tanto tenemos que actuar. Esos bosques que se plantan, algunos abandonados, porque los eucaliptos siguen rebrotando sistemáticamente, y esos bosques a la tercera corte ya no sirven, con lo cual es una bomba en el monte.
y ahora encima quieren plantar secuoyas. O sea, el Principado ha autorizado plantar secuoyas. O sea, ¿alguien puede creer que esto es razonable? Pidiendo unas dotaciones seguras y una estabilización del servicio. Tenemos una gestión que está minando el servicio y llevándonos a pique. Bueno, esto, como les digo, lo decían ayer 20 asociaciones ecologistas en Asturias y los bomberos, que de alguna manera también denunciaban la falta de medios que tenían. Pero fíjense ustedes qué cosas más razonables. Primero, el sentido de la quema, o sea, qué es lo que se está buscando provocando ese incendio, y luego cómo se está repoblando ese bosque, con qué especies se está repoblando ese bosque. Al final lo que estás plantando es una auténtica bomba, como nos comentaba uno de los personas que allí se estaban manifestando. Es curioso porque Adrián Barbón, el presidente de Asturias, decía hace tan solo unos días que los autores de estos incendios eran terroristas que iban a acabar en la cárcel. Luego, posteriormente, matizaba o trataba de matizar sus declaraciones y, ojo, decía que no habrá negocio y especulación tras la tragedia. En las últimas horas se ha especulado mucho sobre posibles usos especulativos de los suelos quemados. Quiero asegurar como presidente del Principado que los montes quemados no podrán cambiar de uso, no podrán ser recalificados ni podrán ser destinados a eólicos. Bueno, eso ya lo garantiza la Ley de Montes, que impide precisamente la construcción, por ejemplo, de fotovoltaicas en territorios quemados, al menos durante 30 años. Eso sí, hay algunas excepciones y, por ejemplo, una de esas excepciones es que con anterioridad al incendio forestal las autoridades hayan aprobado precisamente ese cambio. ¿Y quién nos dice que no se ha aprobado con anterioridad ese incendio y que ese incendio precisamente ha sido provocado por ello? Bueno, en Asturias en concreto hay en la actualidad 60 proyectos de esta índole. La pregunta que hacemos es la siguiente: ¿alguno de ellos estaba planificado en las áreas quemadas? ¿Alguno de los proyectos para la instalación de fotovoltaicas estaba planificado en los concejos que han sido devastados por el fuego? Bueno, pues esta es una pregunta que alguien debería hacer al presidente de Asturias y que alguien, lógicamente, debería contestar, porque si es así, esas especulaciones de las que hablaba el señor Barbón están sustentadas con datos. Y esto es lo que nos está llegando, y las denuncias que nos están llegando de estas asociaciones que trabajan sobre el terreno y que lo que quieren es el bien para sus aldeas y para sus pueblos. Estamos a principios del mes de abril y ya les estamos hablando de incendios como si nos encontrásemos en el mes de agosto. Y esto, señores, no se debe al cambio climático. Insistimos, según la Fiscalía de Medio Ambiente y según los datos ofrecidos por el Seprona, por ejemplo, el 80% de los incendios que se provocan en nuestro país están provocados por la mano del hombre, y detrás de ellos hay intereses de diferente índole. Y estos son datos que están comprobados. Un porcentaje mínimo de ellos no se consigue determinar cuál es el origen, pero el 80% sí se sabe que está provocado por la mano del hombre. En fin, son las 8 y 9 minutos de la mañana, las 7 y 9 minutos en las Islas Canarias. Con Sergio Heras vamos a repasar otras cuestiones, otras noticias que nos deja el día y, cómo no, un día más, la cuestión del culebrón de la extrema izquierda, sea o no ficticio, esté o no exagerado, vuelve a centrar la actualidad política del día. A partir de las 9:30 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros, hoy sin Pedro Sánchez, que está de nuevo de viaje por Chipre, Malta y por Italia. Nadia Calviño será la presidenta en ese Consejo de Ministros, pero fíjense ustedes, de nuevo los ministros socialistas, los ministros podemitas, los ministros de Sumar volverán a verse las caras en esa mesa del Consejo de Ministros. Sergio, buenos días. Buenos días, Rosana. Pedro Sánchez mantenía distancias con el lanzamiento de Sumar hasta el día de ayer. El presidente del Gobierno aprovechaba la división en la izquierda para reivindicar que el PSOE es el único partido con cuadros. Detalles nos detalla Rubén Fernández. En el PSOE querían que la vicepresidenta agrupase a todo el espacio a la izquierda de los socialistas, pero ahora ven como otra persona, el fundador de Podemos, le está poniendo todas las trabas posibles. En la cúpula del PSOE lamentan que Pablo Iglesias, después de ser vicepresidente del gobierno, ha concluido que ser activista
es más efectista, afirman. En Ferraz reconocen que Irene Montero y compañía tienen su parroquia y que si se presentan por separado podrían hacer daño a la izquierda en las circunscripciones medianas. Por eso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le ha pedido a Podemos que se una a Díaz. Es una buena noticia que las fuerzas políticas variadas, diversas, que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas, y sería todavía mejor noticia para nuestro país y para los votantes progresistas que fueran todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, sin excepción, en ese proyecto único que es Sumar y que echó a andar ayer. Y Pedro Sánchez ha aprovechado el caos a su izquierda para reivindicar al Partido Socialista. Así que si hay un partido político con un proyecto político y también con cuadros, con equipo y con programa, ese es el Partido Socialista de Euskadi. Declaraciones de Sánchez en un mitin en Albacete del que se ha escaqueado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pese a compartir una visita previa con el jefe del Ejecutivo a una fábrica. Fuentes de su entorno lo excusan porque dicen que tenía un acto en Talavera de la Reina por la tarde y que eso le ha impedido asistir al mitin. Bueno, estas justificaciones que da Paje, claro, es que el presidente del gobierno junto a Paje resta, no suma. Y claro, esto a 2 meses de las elecciones, a menos de 2 meses de las elecciones, hay que cuidarlo mucho. ¿Se imaginan ustedes esa mesa del Consejo de Ministros que se va a reunir en breve? Bueno, ahí van a coincidir por el ala de Yolanda Díaz, Garzón y Subirats, los ministros Garzón y Subirats, que además estuvieron en Magareños, y por otro lado estará Belarra e Irene Montero. Bueno, antaño, no hace demasiado tiempo, porque aquí la verdad es que pasan los meses, pasan los años y no nos damos cuenta. Ahí en esa misma mesa estaba sentado Pablo Iglesias, que era vicepresidente del Gobierno de España y que cuando decidió que ya estaba cansado de ocupar un despacho que tampoco lo utilizaba demasiado, tampoco trabajaba demasiado, bueno, es que probablemente Pablo Iglesias tampoco haya trabajado nunca demasiado, bueno, pues decidió decirle, mira, Yolanda, te dejo este despacho para ti, a partir de ahora vas a ser tú la vicepresidenta y además es que tú eres la próxima o vas a ser la próxima presidenta del Gobierno de España. Bueno, pues Pablo Iglesias ayer desde su atalaya, ese canal Red que acaba de fundar, se despachaba a gusto con sus excompañeros. He estado escuchando la entrevista a Enrique Santiago y nunca le he visto tan incómodo como le he visto hoy. Yo sé que él es un JSU, que ha asumido que si es el operador de Yolanda lo va a ser como buen JSU con todas las consecuencias, pero es una persona moral y creo que eso se le notaba en la voz y en la actitud. Si no ha entrado más Madrid o Compromís es porque no han querido entrar aquí. En La Sexta sí lo hacen. Creo que todo el mundo ve que todos los partidos del espacio Sumar están en contra de la OTAN en los estatutos y en los programas, pero las únicas ministras que hablan diciendo algo en contra de la OTAN o del envío de armas son las ministras de Podemos. Ni el ministro de Izquierda Unida, ni la ministra del PC y mucho menos el ministro de los Comunes. Y creo que las declaraciones hoy al país diciendo con Podemos o sin Podemos esto tira igual son una irresponsabilidad. Porque creo que todo el mundo sabe, y basta ver el último CIS, que si Podemos y Sumar no van juntos a las elecciones, las implicaciones electorales que van a tener. Bueno, pues él se despacha a gusto, pero desde luego lo que está trasluciendo es la preocupación que existe en el seno de Podemos precisamente si no confluyen las fuerzas de la extrema izquierda juntas. Podemos, Sergio, no puede evitar mostrar esa preocupación. Podemos no puede evitar mostrar la preocupación ante el espacio de Yolanda Díaz y buena muestra de ello es el tono que los morados están utilizando. En las últimas horas hemos escuchado a Iglesias no dejar títere con cabeza entre aquellos que se han alejado de Podemos y se han acercado a Yolanda. Ayer desde la formación se pasaron la jornada entera pidiendo a la vicepresidenta que aclarase si quiere una candidatura de unidad con Podemos. María Yuste, buenos días. Buenos días. La plataforma de Yolanda Díaz echa a andar soliviantando a Podemos. Los morados reconocen que se sienten preocupados porque Yolanda Díaz acelera Sumar sin contar con ellos. Desde Podemos han condicionado su apoyo a la celebración de unas primarias abiertas en Sumar y siguen insistiendo en que tienen su mano tendida a la vicepresidenta para llegar a un acuerdo. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha asegurado en una rueda de prensa que es la propia vicepresidenta la que tiene que aclarar si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar, y no escondía su malestar después de que la ministra asegurase que en absoluto sería un fracaso que Podemos y Sumar no llegaran a un acuerdo. Nos ha preocupado que Yolanda esta mañana no haya apostado de forma rotunda, de manera incontrovertible, por la unidad. El hecho de que diga que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones, pues la verdad es que sí que sorprende.
Pero la vicepresidenta del Gobierno mantiene su postura, asegurando que se someterá a un proceso de primarias más adelante y apuntó que tiene que ser Podemos quien debe explicar por qué se ha quedado fuera del acto de Sumar. Toda España sabe que quien no estaba ayer fue quien decidió no estar. Ayer estaba en Madrid, en Magariños, todas las gentes que quisieron estar. Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar. El portavoz de Podemos culpa de la falta de unidad a las presiones externas, señalando al PSOE, asegurando que ellos lo han puesto fácil para conseguirla. Bueno, yo les decía anteriormente a las 7 de la mañana que mientras hablamos de las crisis que existen entre el partido Podemos, entre la agrupación o lo que sea, Sumar, es decir, en la extrema izquierda, no estamos hablando de otras cuestiones. Y es muy importante que hoy les contemos, aunque sea por una referencia, a lo que hoy está publicando, por ejemplo, Libertad Digital, que es el último capítulo que afecta directamente a la saga de María Gámez. El cuñado de Gámez logró otros 201.568 euros en la presidencia de FASUR por el apoyo de un cargo vinculado a ella. Lo que nos cuenta hoy Carlos Cuesta en libertaddigital.com es que el cuñado, Bienvenido, así se llama el cuñado de María Gámez, la que fuese directora general de la Guardia Civil, logró nada menos que 9 cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía Socialista en aquella época, que era una época en la que la directora general de la Guardia Civil no era directora general de la Guardia Civil, sino que formaba parte precisamente de la administración socialista y en concreto con varios puestos en la administración malagueña. Bueno, el caso es que la red andaluza de María Gámez, vinculada también a los ERE de Andalucía, está ahí, se está investigando y ya hay muchos datos al respecto y entiendo que más tarde o más temprano María Gámez tendrá que dar explicaciones y el ministro Grande Marlaska tendrá que explicar si lo que ha hecho con María Gámez en vez de un cese ha sido realmente una destitución, ¿no? Que es lo que hizo, por ejemplo, con el coronel de Los Cobos. Y a eso me remito porque a partir de las 9:20 de la mañana vamos a hablar con Ana Belén Vázquez. Ella es diputada del Partido Popular y es la representante, digamos, en las cuestiones de Interior y además es el azote del ministro del Interior, tal y como venimos aquí contándoles en directo y escuchándola en directo en las últimas sesiones parlamentarias, tanto en la sesión de control al Ejecutivo como en las diferentes comisiones que se desarrollan en el Parlamento. La verdad es que es un gustazo escuchar a Ana Belén Vázquez decir verdades como puños, aunque estas duelan y sean desde luego gruesas, porque el ministro, desde que tomó posesión del cargo, tiene para dar y para tomar, y a partir de las 9:20 vamos a charlar con ella precisamente de todas estas cuestiones y, por ejemplo, también le vamos a preguntar qué es lo que pasa con la comisión de investigación al ministro, porque ya va siendo hora. En fin, ayer les proponíamos un juego y era, bueno, pues simular una posible consulta como la que se ha desarrollado en París a propósito de el uso de los patinetes eléctricos. Sergio, creo que le han preguntado al alcalde, ¿no?, de Madrid. Eso es, Rosana. Ayer proponíamos a los oyentes la posibilidad de emular en nuestro país una prohibición de los patinetes como la que ha tenido lugar en París. Una puerta que cerraba de facto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Recogiendo sus declaraciones ha estado Ana Marín. Buenos días. Buenos días. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha rechazado imitar a París y realizar un referéndum sobre la necesidad de que haya patines en la capital. Ha apostado por ordenar y ha recordado que en la capital de España hay 3 autorizaciones de empresa y 6.000 patinetes. No comparto que la solución sea prohibir como suele hacer la izquierda. Es decir, creo que la cuestión no está en prohibir, creo que la cuestión está en ordenar y creo que la cuestión está en que hay distintos modos de movilidad por la ciudad de Madrid que deben convivir entre sí y con los peatones. Y les voy a explicar que en vez de prohibir, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como equipo de gobierno? Nosotros como equipo de gobierno hemos sacado únicamente 3 autorizaciones. El anterior equipo de gobierno sacó 10 autorizaciones. Nosotros hemos autorizado un límite de 6.000 patinetes en la ciudad de Madrid. El anterior equipo de gobierno autorizó un límite de 10.000 patinetes. Del mismo modo, se ha obligado a las empresas que dispongan los patinetes de un sistema tecnológico que les impida circular por las zonas no autorizadas y que les impida estacionar en las zonas no habilitadas. Es la mañana. Es radio.
A esta hora de la mañana un consejo de Legalitas, Sergio. De Legalitas, porque no sé si sabe, Rosana, qué hay que hacer en el caso de que hay una avería en una casa de alquiler. Porque, no lo sé. Pues hay mucha gente que tampoco lo sabe, entre los que me incluyo, pues y para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que muchos no controlamos. Además, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto siempre que lo necesites. Puedes contratar su tarifa plana por solo 25 euros al mes y dejar tus asuntos en manos de verdaderos profesionales. Te puedes hacer ya de Legalitas en el número que puedes llamar 900-100-665, 900-100-665, y ahora por ser oyente de radio te puedes ahorrar un mes el primer año. Así que Legalitas y sigue con tu vida. Bueno, pues esto está estupendo. Oye, te haces de Legalitas y te ahorras un mes. Dices que escuchas Es Radio, que escuchas Es la Mañana de Federico, cualquiera de los programas de radio, y te ahorras un mesecito. Bueno, Sergio, ayer proponíamos esa emulación, ¿no?, de la consulta popular que se ha desarrollado en París, aquí en Madrid. ¿Cree usted o prohibiría usted el uso de patinetes eléctricos? ¿Hoy qué quieres proponer a los oyentes? Pues tenemos dos temas interesantes que tienen Internet como punto central. El caso del hacker de tan solo 19 años que logró obtener datos de más de 500.000 contribuyentes, entre ellos datos bancarios, datos muy sensibles que al final te dicen muchas veces: protégete de los correos raros que te llegan, tal, pero aquí no puedes hacer nada, estás a manos de si la administración está preparada o no está preparada. Así que ese es un tema muy interesante. Y el otro, que lo sacamos ayer también, inteligencia artificial. Hemos visto que ChatGPT está alcanzando niveles tremendos, hay muchísimos dilemas abiertos con esta herramienta, académico, profesional, personal, debates éticos, debates morales, lo lleva al mundo hoy en portada. Así que estamos hablando de una herramienta que es capaz de escribir ensayos escolares y realizar tareas propias de ámbito laboral. Entonces, no sé qué le parecerá todo esto a los oyentes, dónde entra el límite de legalidad, no legalidad, la moralidad, la propia responsabilidad tuya de decir estoy haciendo algo mío o estoy dejando que trabaje una herramienta. La verdad que es un tema que desde luego ahora mismo se está acentuando. Bueno, quizá la fotografía que todos tengamos en mente ahora mismo es la fotografía del Papa, ¿no?, con el plumas blanco, es la más llamativa, pero es verdad que hoy el mundo registra una portada histórica, podríamos decir, realizada con inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, se ve a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz, bueno, pues de manera absolutamente fraternal, los dos sonrientes. Es de decir que salen muy favorecidos los dos, demasiado favorecidos. Yo no los veo ni tan guapos, ni tan elegantes, ni con tan buen tipo a ninguno de los dos, pero es realmente asombroso y sorprendente. Nos están presentando otra realidad, ¿no?, a través de la inteligencia artificial. Por eso decía yo, ¿y si nos estuviesen mintiendo? ¿Y si todo esto no fuese una realidad? Pero bueno, tenemos el caso también mucho más dramático y trágico que se ha producido en las últimas semanas, ese caso del suicidio, no sé si asistido o no, pero de una persona, de un varón con una vida, bueno, pues en principio se supone que placentera y normal, que se suicida después de tener 6 meses de relación y de charla con un chatbot, ¿no? Eso es, estaba casado, 30 años, tenía un hijo y se ha suicidado después de estar hablando durante un tiempo con esta inteligencia artificial. Entonces es un caso ya dramático. Entramos en una cuestión muy peliaguda, así que es un debate de luego que hay que sacar, y más cuando se está acentuando tanto con esa portada. Y sobre todo cuando hay, bueno, algunos analistas que están pidiendo una moratoria, ¿no?, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Son las 8:26, las 7:26, a partir de las 9:40 aproximadamente te volvemos a escuchar a ti y a los oyentes. Sergio, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos ya con nuestra tertulia y con la República de los Tontos con Santiago González.